Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi avanzó notablemente en ciencia y tecnología, particularmente en la cohetería, con el desarrollo del cohete V-2, el primer misil balístico de largo alcance, liderado por Wernher von Braun. Sin embargo, el final del conflicto transformó estos avances en un recurso crucial para las superpotencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras tanto, en Estados Unidos, John Whiteside Parsons, un pionero en la cohetería, estaba realizando sus propias innovaciones revolucionarias. Cofundador del Laboratorio de Propulsión a Chorro JPL, Parsons desarrolló los primeros cohetes de combustible sólido y avanzó en la investigación de combustibles para cohetes, sentando las bases para el éxito de la NASA. La carrera espacial que siguió fue una competencia feroz en la que ambos países impulsaron sus desarrollos tecnológicos y científicos a niveles impresionantes. La influencia combinada de científicos como von Braun y Parsons aceleró los avances que finalmente llevaron a la humanidad a la Luna con el programa Apolo. La épica carrera espacial no solo llevó a la exploración del cosmos, sino que también inspiró a generaciones de científicos, ingenieros y soñadores, dejando un legado duradero en la historia de la exploración espacial. Bienvenidos a Spiritualis Luna. Continuamos con La Luna a través del tiempo. En este capítulo 3, de las cenizas de la guerra a la gloria del espacio, exploraremos cómo Estados Unidos y la entonces Unión Soviética iniciaron una feroz lucha por la conquista del espacio. Acompáñenos en este fascinante viaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi realizó avances significativos en ciencia y tecnología, especialmente en la cohetería, con el desarrollo del cohete V-2, el primer misil balístico de largo alcance. Este logro fue liderado por Wernher von Braun, quien más tarde desempeñó un papel crucial en el programa espacial estadounidense. Tras la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética capturaron valiosos recursos científicos y tecnológicos, incluyendo a expertos alemanes en cohetería. En paralelo, un innovador estadounidense, John Whiteside Parsons, estaba dejando su huella en el campo de la cohetería. Parsons, cofundador del Laboratorio de Propulsión a Chorro JPL, desarrolló los primeros cohetes de combustible sólido y fue un pionero en la investigación de combustibles para cohetes. Sus contribuciones fueron fundamentales para los avances en la tecnología de misiles y el posterior éxito del programa espacial estadounidense. La competencia entre estas superpotencias, potenciada por mentes brillantes como las de von Braun y Parsons, desencadenó una era de logros impresionantes en la exploración espacial, culminando en la histórica llegada del hombre a la Luna con el programa Apolo. John Whiteside Parsons, también conocido como Jack Parsons, es una figura que desafía la categorización sencilla. Reconocido tanto por sus contribuciones pioneras a la ciencia de cohetes como por su vida como ocultista, Parsons dejó una marca indeleble en dos campos aparentemente dispares. Su vida y obra ilustran una intersección fascinante entre la ciencia y el misticismo, y su legado persiste tanto en la tecnología espacial moderna como en las subculturas esotéricas. Nacido el 2 de octubre de 1914 en Los Ángeles, California, Parsons mostró desde joven una fascinación por la ciencia ficción y los cohetes. Inspirado por autores como Julio Verne y H. G. Wells, Parsons comenzó a experimentar con explosivos en su adolescencia. Su entusiasmo por la propulsión de cohetes lo llevó a formar el grupo de investigación de cohetes GIR en la década de 1930. Junto con otros entusiastas como Ed Forman y Frank Malina. Este grupo se convertiría más tarde en el Laboratorio de Propulsión a Chorro JPL, una de las instituciones más importantes en la historia de la exploración espacial. La década de 1940 fue un periodo crucial para Parsons y el desarrollo de la tecnología de cohetes. Trabajando con el JPL y la corporación Aerojet, Parsons desarrolló nuevos tipos de combustible sólido que eran más eficientes y estables que los utilizados anteriormente. Su trabajo fue fundamental para el éxito de los cohetes militares durante la Segunda Guerra Mundial y sentó las bases para los futuros desarrollos en la propulsión espacial.
Parsons jugó un papel clave en la transición de los cohetes de una curiosidad de laboratorio a herramientas prácticas para la exploración y la guerra. Simultáneamente a su carrera en la ciencia de cohetes, Parsons desarrolló un profundo interés por el ocultismo. En la década de 1940, se unió a la Ordo Templi Orientis, una organización esotérica liderada por Aleister Crowley. Parsons se convirtió rápidamente en un prominente miembro de la orden y en un devoto practicante de Selema, la filosofía mágica de Crowley. Sus rituales y escritos reflejan una fusión única de misticismo y ciencia, y Parsons veía su trabajo en cohetes como una extensión de sus creencias mágicas. Parsons llevó a cabo rituales complejos y experimentos mágicos, incluyendo el infame experimento Babylon. El experimento Babylon, también conocido como la Operación Babylon, fue un intento de invocar a la figura de Babylon, la diosa madre en la cosmología de Selema. Parsons, junto con el escritor de ciencia ficción, L. Ron Hubbard, se embarcó en este experimento con la intención de encarnar a Babylon en una mujer física. Utilizando rituales de magia Sewal y ceremonias esotéricas, Parsons creía que podría traer a la diosa a la Tierra. Invocación elemental. Enero de 1946, Parsons y Hubbard realizaron rituales para invocar a un elemental femenino, un espíritu que habitaría a una mujer física. La encarnación. Marzo de 1946, Parsons conoció a Marjorie Cameron, quien llegó poco después de la finalización de la primera fase del experimento. Parsons la consideró la manifestación de Babylon y procedió con los rituales de magia Ses para completar el experimento. Resultados y consecuencias. Parsons afirmó que el experimento fue un éxito, ya que consideraba a Marjorie Cameron como la encarnación de Babylon. Sin embargo, los resultados concretos y verificables del experimento son debatable si se encuentran en el ámbito de lo esotérico y subjetivo. El experimento Babylon tuvo un impacto significativo en la vida de Parsons. Aunque no logró traer a Babylon de manera tangible al mundo, consolidó su reputación como uno de los ocultistas más influyentes de su tiempo. Sin embargo, también fue un factor en su caída personal y profesional, ya que sus prácticas y creencias ocultistas lo alejaron de la comunidad científica convencional. El experimento Babylon es un ejemplo fascinante de la intersección entre ciencia y ocultismo en el siglo XX. Parsons, a pesar de sus contribuciones significativas a la ciencia de cohetes, es recordado tanto por sus logros científicos como por sus audaces incursiones en el mundo del oculto. Su historia ilustra los límites de la racionalidad científica y la persistencia del misticismo y la espiritualidad en la búsqueda humana de significado y poder. La vida de Parsons terminó trágicamente el 17 de junio de 1952, cuando murió en una explosión en su hogar en Pasadena. Las circunstancias de su muerte siguen siendo objeto de especulación, con teorías que van desde un accidente laboral hasta un atentado intencional. A pesar de su muerte prematura, el legado de Parsons perdura. John Whiteside Parsons fue un hombre de contradicciones y talentos excepcionales. Su capacidad para fusionar la ciencia y el misticismo lo convierte en una figura única en la historia de la ciencia y la magia. Sus contribuciones al programa espacial de la NASA son invaluables, y su vida como ocultista añade una dimensión fascinante a su legado. Parsons nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y la exploración, ya sea a través de la ciencia o del misticismo, a menudo están impulsadas por el mismo deseo humano de comprender y trascender nuestro mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi hizo avances significativos en ciencia y tecnología, especialmente en el campo de la cohetería. Sin embargo, sus objetivos principales no incluían ir a la Luna. Uno de los avances más significativos de la Alemania nazi fue en la tecnología de cohetes, específicamente con el desarrollo del cohete V-2. Este cohete balístico fue el primer misil de largo alcance y fue utilizado contra objetivos aliados durante la guerra. Los V-2 fueron diseñados por un equipo liderado por Wernher von Braun, un científico que posteriormente jugó un papel crucial en el programa espacial estadounidense. Los principales objetivos de la Alemania nazi en términos de ciencia y tecnología durante la guerra estaban centrados en ganar ventajas militares.
Desarrollaron nuevas armas y mejoras en las existentes, incluyendo aviones a reacción como el Messerschmitt M262 y armas avanzadas como el cohete V2. Aunque no lograron desarrollar una bomba atómica, los científicos alemanes, como Bernard Heisenberg, trabajaron en un reactor nuclear. Desarrollaron sistemas avanzados de radar y técnicas de encriptación como la máquina Enigma. Aunque el trabajo de Wernher von Braun y su equipo en la tecnología de cohetes sentó las bases para la futura exploración espacial, la Alemania nazi no tenía planes concretos ni recursos dedicados para una misión a la Luna. La prioridad absoluta era el esfuerzo bélico, y la exploración espacial era vista como una posibilidad lejana para el futuro, quizás después de la victoria en la guerra. Operación Paperclip. La Operación Paperclip fue un programa encubierto llevado a cabo por el Servicio de Inteligencia Militar de los Estados Unidos, la precursora de la CIA, para reclutar a científicos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Estos científicos habían trabajado para el régimen nazi y estaban involucrados en el desarrollo de tecnologías avanzadas, incluyendo cohetes, armamento y medicina. Los Estados Unidos buscaban aprovechar el conocimiento y las habilidades de los científicos alemanes para ganar una ventaja en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. La Unión Soviética también estaba interesada en reclutar a estos científicos para sus propios programas científicos y militares. Aproximadamente 1.600 científicos y sus familias fueron reclutados y trasladados a los Estados Unidos. Entre ellos se encontraban expertos en cohetes, aeronáutica, química, medicina y otros campos. Cambio de identidad. Para evitar problemas legales y morales, muchos de estos científicos recibieron nuevas identidades y se eliminó cualquier rastro de sus afiliaciones nazis. Wernher von Braun. Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun nació el 23 de marzo de 1912 en Birsitz, Prusia, ahora Birzisk, Polonia. Desde joven, mostró un gran interés por la astronomía y la ciencia de cohetes. Inspirado por la novela De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, von Braun se dedicó a la construcción de cohetes. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Berlín, donde se unió a la Sociedad Alemana de Cohetes. En 1932, von Braun se unió al ejército alemán para trabajar en el desarrollo de cohetes balísticos. Bajo el régimen nazi, dirigió el desarrollo del cohete V2, el primer misil balístico de largo alcance del mundo. Aunque su trabajo técnico fue revolucionario, la utilización de mano de obra esclava en las fábricas de cohetes y los bombardeos de los V2 en ciudades aliadas plantean cuestiones éticas significativas sobre su legado. Durante la Segunda Guerra Mundial, von Braun y su equipo en Peenemünde desarrollaron el cohete V2, que se utilizó como arma contra las ciudades aliadas. A pesar de su uso militar destructivo, el V2 fue un avance significativo en la tecnología de cohetes, demostrando que los vuelos suborbitales y orbitales eran posibles. Esta tecnología sentó las bases para la futura exploración espacial. Al final de la guerra, von Braun y muchos de sus colegas se rindieron a las fuerzas estadounidenses. En el marco de la Operación Paperclip, von Braun y su equipo fueron trasladados a Estados Unidos, donde comenzaron a trabajar en el desarrollo de misiles para el ejército estadounidense. Trabajó inicialmente en el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, pero su visión siempre estuvo enfocada en la exploración espacial. En 1958, la creación de la NASA ofreció a von Braun la oportunidad de trabajar plenamente en sus sueños espaciales. Von Braun lideró el desarrollo del cohete Saturno V, que se convirtió en el pilar del programa Apolo. Su ingeniería y liderazgo fueron cruciales para el éxito del Apolo 11, que en 1969 llevó a los primeros humanos a la Luna. Este logro monumental consolidó a von Braun como uno de los ingenieros más importantes del siglo XX. Simultáneamente, la Unión Soviética capturó a muchos científicos alemanes, llevándolos a trabajar en sus propios programas de investigación y desarrollo de cohetes. El ingeniero Helmut Grabtrup fue uno de los principales científicos alemanes que trabajó para los soviéticos. Estos científicos ayudaron a los soviéticos a desarrollar su propia tecnología de cohetes, aunque el programa soviético también se basó en gran medida en los avances autóctonos. Bajo la dirección del ingeniero jefe, Sergei Korolev,
conocido como el padre del programa espacial soviético. La Unión Soviética logró varios hitos importantes en la carrera espacial. En 1957, lanzaron el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, marcando el comienzo oficial de la carrera espacial. Este éxito fue seguido por el Sputnik 2, que llevó al primer ser vivo, la perrita Laika, al espacio. El 12 de abril de 1961, la Unión Soviética logró otro hito monumental al enviar al primer humano al espacio. Yuri Gagarin, a bordo de la nave Vostok 1, orbitó la Tierra y regresó sano y salvo, consolidando la superioridad temporal de los soviéticos en la carrera espacial. A pesar de estos éxitos, el programa lunar soviético enfrentó varios desafíos técnicos y políticos. Aunque desarrollaron cohetes potentes como el N-1, destinado a competir con el Saturno V estadounidense, el N-1 sufrió múltiples fallos catastróficos. Estas dificultades, junto con la muerte de Sergei Korolev en 1966, debilitaron el programa lunar soviético. A lo largo de la década de 1960, los soviéticos continuaron logrando avances significativos, como las primeras caminatas espaciales realizadas por Alexei Leonov en 1965 y el desarrollo de estaciones espaciales como la Salyut. Además, lanzaron una serie de misiones robóticas exitosas a la Luna y otros planetas. La carrera espacial fue un periodo de intensa competencia y logros impresionantes tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética. Aunque la Unión Soviética logró muchos de los primeros hitos importantes en la exploración espacial, Estados Unidos finalmente ganó la carrera a la Luna con el programa Apolo. La captura y utilización de científicos alemanes desempeñaron un papel crucial en ambos programas, acelerando los desarrollos tecnológicos y científicos que llevaron a estos logros históricos. La última vez que se enviaron seres humanos a la Luna fue durante la misión Apolo 17, que tuvo lugar del 7 al 19 de diciembre de 1972. Esta misión marcó el final del programa Apolo de la NASA, que había comenzado en la década de 1960 con el objetivo de llevar al hombre a la Luna y devolverlo a salvo a la Tierra. El programa Apolo fue una respuesta directa al desafío lanzado por el presidente John F. Kennedy en 1961, cuando anunció la ambición de Estados Unidos de llevar a un hombre a la Luna y traerlo de vuelta antes del final de la década. Después de varios vuelos de prueba y misiones exitosas, incluido el histórico alunizaje del Apolo 11, en julio de 1969, la NASA continuó enviando misiones tripuladas a la Luna hasta Apolo 17. Apolo 17 fue la 11ª y última misión del programa Apolo y la sexta en la que los astronautas alunizaron. La tripulación estaba compuesta por 3 astronautas: Eugene Cernan, como comandante, Harrison Smith, como piloto del módulo lunar, y Ronald Evans, como piloto del módulo de comando. La misión Apolo 17 cerró una era de exploración lunar tripulada. Eugene Cernan, el último hombre en caminar sobre la Luna, dejó una huella duradera con sus palabras: "Nos vamos como vinimos y, si Dios quiere, como volveremos, con paz y esperanza para toda la humanidad". Desde entonces, ninguna misión tripulada ha regresado a la Luna, aunque ha habido varios programas y proyectos propuestos para el retorno. ¿Por qué no se han enviado más misiones tripuladas a la Luna desde 1972? Es probable que una combinación de factores económicos, tecnológicos, políticos y de seguridad haya contribuido a la decisión de no retornar. Durante la Guerra Fría, la carrera espacial fue impulsada por la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el fin de la Guerra Fría, la urgencia política para demostrar superioridad tecnológica y espacial disminuyó. Además, la cooperación internacional en el espacio, como la colaboración en la ISS, ha reducido la necesidad de misiones costosas y arriesgadas como las misiones tripuladas a la Luna. El programa Apolo costó aproximadamente $25.4 mil millones en la década de 1960 y 1970, lo que equivaldría a más de $150 mil millones hoy en día, ajustado por inflación. Las misiones posteriores, como la Estación Espacial Internacional, ISS, y las misiones del Transbordador Espacial,
han demostrado ser más asequibles y prácticas para la investigación y la cooperación internacional en el espacio. Una teoría sugiere que los gobiernos, particularmente el de Estados Unidos, han ocultado información crucial sobre la Luna, revelada en archivos secretos que nunca han visto la luz pública. Algunos creen que se encontraron estructuras o artefactos extraterrestres en la Luna, lo cual llevó a una prohibición secreta de futuras misiones humanas para evitar pánico y desestabilización global. Otra teoría popular postula que el gobierno estadounidense desvió los fondos destinados a la exploración lunar hacia programas militares y de inteligencia durante la Guerra Fría. La operación Paperclip, por ejemplo, que trajo a científicos nazis como Wernher von Braun a Estados Unidos, se considera por algunos como un esfuerzo más centrado en el dominio militar que en la exploración espacial. El interés por la tecnología de cohetes y la influencia de figuras como John Whiteside Parsons y su vinculación con el ocultismo también ha sido objeto de especulación. Parsons, conocido tanto por sus contribuciones científicas como por sus prácticas esotéricas, se ha convertido en un punto focal para teorías que conectan la ciencia de cohetes con conocimientos ocultos y prohibidos. La política y la geopolítica también juegan un papel crucial en estas teorías. Algunos sugieren que la Unión Soviética, con sus propios avances y fracasos en la carrera espacial, encontró algo en la Luna que también motivó a las superpotencias a desistir de nuevas misiones tripuladas. Aunque estas teorías carecen de pruebas contundentes, reflejan el persistente misterio y la fascinación en torno a la exploración lunar. Mientras las agencias espaciales internacionales planifican un retorno a la Luna en un futuro próximo, queda por ver si estos viajes arrojarán luz sobre los enigmas que han alimentado tantas teorías durante décadas. Sin embargo, sabemos que el secretismo y el ocultismo en las naciones gobernantes, así como su dominio en los medios de comunicación, nos sitúan en un extremo distante de la búsqueda de la verdad. La manipulación, el adoctrinamiento y la disonancia cognitiva expanden aún más esa brecha. Seguiremos explorando y divulgando esos temas incómodos que a ciertas personas no les gustan y que prefieren que queden como meras especulaciones o simples historias. En los últimos años, el término teorías conspirativas o conspiranoicos se ha viralizado, aludiendo a aquellos que se atreven a cuestionar ciertos asuntos que ya no tienen una lógica creíble. Presentamos La Luna a través del tiempo, un viaje de exploración donde la observación, la inspiración, el análisis científico y la ciencia ficción se convierten en realidad. Aunque tengamos ciertas dudas sobre si en 1969 el ser humano realmente llegó a la Luna, el poder de nuestros satélites seguirá influenciando nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Es la Luna un fragmento de nuestra Tierra o fue colocada allí por fuerzas biológicas como parte fundamental del ciclo de la vida en nuestro planeta? Aunque la ciencia, los mitos y las leyendas ofrezcan cada uno su versión, continuaremos investigando y replanteándonos la realidad. ¿Es la Luna tal como nos la han contado o hay más de lo que parece? ¿Qué piensas tú sobre la llegada del hombre a la Luna? Hemos llegado al final de este viaje en el tiempo, explorando la Luna, sus mitos, leyendas y controversias. Ahora te toca a ti sacar tus propias conclusiones. Deja tus comentarios y pensamientos, estaremos encantados de leerlos. Si te ha gustado este video, te agradeceríamos que nos des un me gusta, ya que eso nos ayuda mucho. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo, y si ya lo has hecho, no olvides activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publicamos cada semana. Gracias por apoyar nuestro contenido. Hasta pronto y felices lunas.